Bueno, de nuevamente, buenas noches, bienvenidos a esta tutoría. Yo soy Pedro Romero. Si en el transcurso de toda la tutoría tienen alguna duda, a pesar de que, digamos, al final hay como un espacito de consultas, pero si en algún momento, en algún ejercicio o algo similar, tienen alguna consulta, perfectamente pueden levantarme la mano, pueden ponerlo en el chat, pueden abrir su micrófono incluso de una vez y me van indicando. Eh, Primero, vamos a aprovechar y hacer publicidad. Vamos a decirles qué es Promatec. Promatec es un proyecto del Tecnológico de Costa Rica que busca eh, dar como tutorías o lecciones, ¿verdad? Para reforzar los contenidos matemáticos. En este caso, digamos, vamos a elegir como un tema y lo vamos a repetir durante un mes. Por ejemplo, esta sesión de hoy se va a repetir la próxima semana porque sería como otro grupo. Había como demasiada gente y los dividimos en dos. Entonces, la sesión de hoy va a ser la misma que la de la otra semana, pero si quieren conectarse, pueden hacerlo, ¿verdad? Por si surge alguna duda o algo similar. Entonces, no hay problema. Luego, ya cuando pase todo el mes, vamos a pasar a otro tema, ¿verdad? Vamos a elegir por medio de alguna encuesta o algo similar el tema siguiente. Creo, ¿verdad? No estoy seguro, pero vamos a ver como expresiones algebraicas. También Promatec tiene un canal en YouTube por si quieren seguirlo, ¿verdad? Salimos como Promatec Tutorías. Ahí se va a estar subiendo todas las sesiones, por ejemplo, como la de hoy. Incluso ya tenemos un video que sería como de la semana pasada, que a pesar de que no hubo una tutoría en sí, sí grabamos un video para que pudieran consultar y repasar algún temilla. También tenemos página en Facebook, ¿verdad? Salimos como, disculpen, es que está accediendo gente a la sala de espera, entonces tengo que ir aceptando. También tenemos una página en Facebook, por si nos quieren ir a seguir, ahí vamos a publicar noticias, los formularios y vamos a estar como al tanto de todo lo que va a ir pasando. Dicho esto, ya podemos empezar con el tema de hoy, que corresponde a los números racionales. Vamos a hacer como un breve repaso, vamos a ir desde atrás hasta adelante. Primero vamos a ver qué es un número natural. Los números naturales son esos números que usamos para contar. Por ejemplo, tenemos una naranja. O tenemos, por ejemplo, ahora que es como tiempos de COVID, tenemos como 3 mascarillas secas y tenemos otras 2 que están mojadas, por ejemplo. Si alguien, para cuando la lavamos. Entonces son estos números que van de uno en uno y empiezan a partir de uno. Esos son los naturales. Podemos ver aquí, se representa con una n y son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 y así hasta llegar a infinito. Luego, estos números naturales, como que en la vida real, se nos quedaban cortos, ¿verdad? Nos faltaban numerillos. Entonces nacieron los enteros, que es el conjunto numérico que está conformado por los naturales, sus inversos negativos y el número cero. Entonces a todos aquellos naturales les vamos a añadir el cero y sus negativos, por ejemplo el -1, el -2, el -3. Y estos números se usan, digamos, como en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando tenemos alguna deuda, tenemos un saldo negativo. Ahora que las empresas telefónicas con los famosos Sálvame, entonces dice, usted tiene un saldo de -250 colones, por ejemplo. Esos son números enteros. Y ya, ahora sí. Bueno, no, perdón. Vamos a ver todavía las partes de la división. Entonces, recordemos que cuando realizamos una división, tenemos el martillo. Este número de acá corresponde a nuestro divisor, el que está bajito, es el cociente. Este de acá abajo es el residuo. Y por último, está el dividendo. Por ejemplo, en este ejemplo, 104 es el dividendo, este 4 de acá abajo sería el residuo, este otro 4 de acá es el cociente y este de aquí arriba sería el divisor. Entonces, ya podemos adentrarnos en los racionales, porque los números, los enteros y los naturales todavía se nos quedan cortos para la vida, no son suficientes. Entonces, dice, los números racionales son aquellos números que pueden ser
representados como el cociente de dos números enteros, es decir, por medio de una fracción. En este caso vamos a ver que es como A entre B. En el que A y B van a ser números enteros, como los vimos anteriormente. Por ejemplo, aquí puede ser 1 y B puede ser -2, un ejemplo. Y con B distinto de 0. O sea, este B de aquí abajito, el número de abajo, por nada del mundo puede ser 0. Entonces aquí tenemos como ejemplos, ¿verdad? Todos estos son números racionales. Tenemos 7 entre 9, tenemos 1 entre 2 o un medio, también se puede llamar así, -5 entre 3 y 1 entre 100. Ahora esta fracción tiene, por decirlo, tiene su nombre, cada parte. El numerito de arriba tiene un nombre que se va a llamar numerador y el de abajo lo vamos a llamar denominador. Oh, parece que alguien está en sala de espera. Listo. Y a los racionales los vamos a representar con este símbolo de acá, esta que es como una Q con estas rayitas. Entonces, por ejemplo, nos compramos una pizza, andamos con hambre y la dividimos en partes iguales. El denominador, que es el numerito abajo, tendrá la cantidad de partes en que está dividida la pizza y el numerador, que es el numerito de arriba, tendrá la cantidad de partes que tomamos de esta. Por un ejemplo, compramos una pizza, tenemos esta de acá y la dividimos a la mitad. Entonces tenemos dos partes. Este sería nuestro denominador. Y si nos comemos una, entonces no es el 1, sería el numerador. Si a la misma pizza la hubiéramos dividido entre 6 pedazos iguales, ese sería nuestro denominador. Y si nos comemos 3, sería nuestro numerador. Y lo mismo pasaría si la dividiéramos en 8, sería nuestro denominador. Y 4, que son las partes que nos comemos, sería el numerador. Ahora, los números naturales están contenidos, por así decirlo, en los enteros. Y a su vez, esos enteros van a estar contenidos en los racionales. Ahora, los números racionales tienen tres tipos de notaciones. Una notación es como una manera de ver lo mismo, pero de distinta forma. Y entonces existe una notación fraccionaria. Podemos ver, podemos ver a los racionales como una fracción, como anteriormente lo vimos. Tenemos la notación mixta, que es como un número grande arriba a la par de una fracción, que más adelante vamos a ver ejemplos. Y notación decimal. Notación decimal son los números ya con décimas. Por ejemplo, como tenemos 0,5 litros de agua. Tenemos 600,5 mililitros de un medicamento. Ahora vamos a verlo ya más a fondo. La notación fraccionaria es como lo vimos anteriormente, es una fracción en sí, donde A y B son números enteros. Recuerden que estos pueden ser cualquier número que queramos. Y B, recuerden que no podía ser 0. Ese sí tiene que ser distinto. Puede ser cualquier número menos el 0. Tenemos la notación decimal, que es que al realizar una división, cuando realizamos una división de una fracción, ven, por ejemplo, aquí tenemos otra vez el A y el B. Estamos dividiendo esa fracción. El numerito, el cociente, va a ser nuestra notación decimal. Y ahora tenemos la notación mixta. La definición formal, ¿verdad? Que es formal, dice que una fracción debe ser impropia. Aquí está el otro concepto. Eso quiere decir que el numerador tiene que ser mayor que el denominador y el numerito de arriba tiene que ser más grande que el de abajo para poder pasarse a notación mixta. Se debe dividir el numerador, el numerito de arriba, entre el denominador hasta que el residuo final sea mayor que el divisor y no se deben sacar decimales. Una vez hecha la división, D será la parte entera de la notación mixta. Vemos aquí con un D aquí. Y C pasará a ser el numerador y B el denominador. Entonces podemos ver que aquí hay como una división. Aquí D, que era nuestro cociente, va a pasar a ser el numerito que está enfrente de todos.
C, que era nuestro residuo, va a pasar a ser el numerito de arriba de una fracción, y B, que era el dividendo, este de acá, va a pasar a ser nuestro denominador. Ajá. Aquí hay como una pequeña aclaración. Un número entero, recuerda, aquellos que llevan 1, 2 o -1, -3, se pueden escribir en forma de fracción si se coloca un número en el denominador. Por ejemplo, el número entero 9, si queremos pasarlo como verlo en una fracción, podemos verlo como 9 entre 1, -5. Igual podemos poner el 5 arriba y el 1 abajo. El 1 podemos verlo como 1 entre 1. Y el 100 pasa lo mismo. Ponemos el 100 arriba y el 1 abajo. Ahora nos vamos a centrar en la notación decimal. Esa notación, recuerda, como el 0,6 y todos esos, tienen como otras dos categorías. Están los decimales exactos y los decimales infinitos periódicos. La expansión decimal exacta es la expansión decimal que se obtiene cuando el residuo de una división es 0. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. 3 quintos y 25 entre 100. Aquí, ahora sí, vamos a realizar ya ejemplos. Entonces, pasemos a esta pizarra. Entonces, tenemos en este caso 3 entre 5. Vamos a pasarlo, ¿verdad? Esta es una notación fraccionaria y vamos a pasarlo a notación decimal eh, y vamos a ver qué tipo es. Entonces, para eso, agarramos el numerito de arriba, lo ponemos acá y lo vamos a dividir entre el numerito de abajo, que sería 5. Ay, mira, hay un problema. El número de acá, este 5, es más grande que este 3. Entonces, para esto, recordemos, vamos a poner un 0 y una coma. Este 0, va a ser milagroso. Y esto nos permite ya poner este 0 acá. Ahora, un número que multiplicado por 5 me dé 30 o ande ahí cerquita, sería el 6, ¿verdad? 5 por 6 nos daría 30. Entonces ponemos el 30 acá y los restamos. Y así sacamos nuestro residuo. Residuo 30 menos 30 sería 0. Y ven que acá ya se cumple lo que nos decía lo de la expansión decimal exacta, que nuestro residuo tiene que ser 0. Este numerito de acá, llegamos a que fuera 0. Entonces, eso quiere decir que 3 entre 5 va a ser igual a 0,6 y va a ser un decimal exacto, porque hasta aquí quedaron estas décimas. No hay más. Hasta ahí quedó y ahí llegó. Ahora, el otro ejemplo era 25 entre 100. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a dividir 25 entre 100. Vamos al numerito de arriba acá y lo dividimos entre el número de abajo. Ay, mira, otra vez el mismo problema. Este número de acá es más grande que este de acá. Entonces, utilizamos nuestro 0, milagroso para poder poner un 0 acá. Ahora, un número que multiplicado por 100 nos dé 250 o cerquita de ahí sería el 2. Porque 2 por 100 nos daría 200. Si hubiéramos puesto un 3, sería 3 por 100, 300 y ya nos pasamos y esa no era la idea. Es que nos dé cerca, pero que nos dé un número más abajito. Entonces aquí 2 por 100, 200 y ahora los restamos. 250 menos 200 serían 50. Ah, mira, podemos seguir la división. Ah, pero tenemos otra vez el mismo problema. 100 es más grande que 50. Entonces, podemos poner otro 0.
porque ya esta coma, ¿recuerdan? La coma milagrosa, nos permite ya poner ceros. Entonces aquí sería un número que multiplicado por 100 me dé 500 o cerca de 500, el 5. 5 por 100 serían 500. Entonces ponemos acá menos 500 y los restamos. Entonces esto nos dio 0. 500 menos 500 daría 0. Y ya, nuestro residuo dio 0. Este numerito de acá dio 0. Eso quiere decir que su expansión decimal es exacta. Entonces, 25 entre 100 va a ser igual a 0,25. Recordemos otra vez, es una notación decimal exacta. Volvemos a la presentación. Ahora vamos a pasar al otro tipo de expansión decimal, que se llama infinita periódica, o pueden reducir y se puede decir expansión decimal periódica. Y nos dice, es la expansión decimal que se obtiene cuando hay un periodo. Un periodo es que la cifra se nos repite y se nos vuelve a repetir y se repite y se repite y nunca acaba. Esa repetición llega así hasta el infinito en los números decimales. Entonces vamos a ver de ejemplo un tercio o 1 entre 3 y 38 entre 11. Vamos a volver a nuestra pizarra y vamos a anotar aquí. Notación decimal infinita periódica. Y nos daban un tercio. Entonces volvemos otra vez al mismo procedimiento. Vamos a pasar esta fracción de acá, el un tercio, a decimales. Para eso, recordemos, se dividía el numerito de arriba, lo dividimos entre el de abajo, un tercio. Ah, mira, otra vez el problema. Este 3 es más grande que este 1. Lo resolvíamos con el 0, milagrosos. Entonces ya nos permitía poner este 0 de acá. Ahora, un número que multiplicado por 3 me dé 10 o cerquilla del 10. Parece que es como el 3, ¿verdad? Porque 3 por 3 nos daría 9. Por ejemplo, si hubiéramos puesto 4, 4 por 3 ya daría 12 y más bien es más grande que el 10, entonces no nos serviría. Entonces volvamos, 3 por 3, 9 y realizamos la resta. 10, le quito 9, sería 1. Y otra vez, este 3, bueno, podemos continuar la división. Entonces, otra vez, este 3 es más grande que este 1. Ah, pero ya hemos puesto la coma milagrosa. Esa coma nos permite poner otro 0. Y volvemos otra vez. Un número que multiplicado por 3 me dé 10 o cerca del 10. El 3 otra vez. Porque 3 por 3 nos daría 9. Y los restamos. Y otra vez nos dio 1. Volvemos otra vez. Tenemos la coma milagrosa. Entonces podemos añadir este 0 de acá. Y otra vez un número que multiplicado por 3 me dé 10 o cerca del 10. Ah, otra vez el 3. Entonces nos daría aquí 9. Y otra vez nos dio 1. Ven que estamos cayendo ya como en un bucle. Ya de aquí no vamos a salir porque, por ejemplo, aquí realizamos esto y nos volvió aquí a dar 10. Y aquí otra vez 10. Y si seguimos, aquí nos va a volver a dar 10. Se nos está repitiendo este 3 de acá. A eso es lo que llamamos el periodo de los decimales, que se están repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, podemos hacer una cosa. Podemos poner que un tercio va a ser igual a 0, y el periodo. En este caso es el 3 que se nos está repitiendo muchas veces. Entonces vamos a poner el 3 y vamos a poner una rayita aquí arriba. Le vamos a poner un techo. Con estos aguaceros es necesario tener un techo. No, pero esto nos indica que este 3 se va a repetir y repetir y repetir, como lo estábamos haciendo aquí en la división. Ahora
vamos a realizar el otro que nos daban de ejemplo, que era 38 entre 11. Otra vez vamos a pasar esta fracción a decimales. Entonces ponemos el número de arriba y lo dividimos entre el número de abajo. Ah, qué dicha. Esta vez el 11 sí es más pequeño que el 38. Entonces, por el momento, no ocupamos la coma milagrosa. Ahora, un número que multiplicado por 11 me dé 38 o cerca de ese 38. 11 por 1 nos daría 11. Todavía estamos lejos. 11 por 2 nos daría 22. 11 por 3, 33. Ya se va aproximando. 11 por 4, 44. Ahí nos pasamos. Entonces sería el 3. 11 por 3, 33. Realizamos la resta y nos daría que es 5. Ah, mira, ahora sí, ese 11 es más grande que ese 5. ¿Qué podremos hacer? Mm, Parece que es como el cero milagroso, la coma milagrosa, ¿verdad? ¿Recuerdan? La ponemos acá y ya nos permite poner un 0. Ahora, eh, un número que multiplicado por 11 me dé cerca de, de 50 o por ahí, sería el 4. Pues 11 por 4 ya nos daría 44 y es bastante cerca. Entonces ponemos acá, menos 44. Realizamos esa resta, nos daría 6. Todavía podemos continuar, la verdad. Todavía no hemos llegado ni a que el residuo es 0, ni a que todavía se nos repiten pasos. ¿Verdad? Ya pusimos nuestra coma milagrosa, podemos añadir un 0 acá. Y ahora, un número que multiplicado por 11, uy, me estoy quedando sin espacio. Un número que multiplicado por 11 me dé 60 o ahí aproximadamente, el 5. Y eso nos daría 5 por 11, 55. Realizamos la resta. Vamos a continuar acá abajito. 60 le quito 55, nos daría 5. Algunos ya lo habrán notado, pero vamos a continuar todavía con la división. Ya pusimos esta coma, ¿verdad? Y el 11 es más grande que este 5, entonces podemos añadirle un 0. Saber a alguien en la sala de espera. Aceptar. Ahora sí, un número que multiplicado por 11 nos dé cerca de ese 50, otra vez el 4. Entonces aquí restamos menos 44. Aquí sería 6. 11 todavía sigue siendo más grande que este 6. Entonces, esta coma milagrosa nos va a permitir poner otro 0 acá. Y ahora sí, un número que multiplicado por 11 me dé cerca de 60, el 5. Sería menos 55. Ah, y otra vez nos dio 5. Ven, volvimos a caer otra vez. De aquí ya no salimos. Ya esto es un bucle. Entonces, podríamos poner que 38 entre 11 va a ser igual a 3, y el periodo que se nos está repitiendo, y aquí ya ven que se nos está repitiendo los 45. Entonces sería 45, y recuerden, el techito, ponerlo arriba, que indica que se va a repetir así hasta el infinito. Y así, recuerden la notación decimal periódica, o infinita periódica, como le quieran llamar. ¿Alguna duda hasta ahí? Veo una manita levantada. A ver si me indica. Puede activar el micro y decirme. Hola, buenas noches, soy Carmen. Ah, mucho gusto. Una consultita, es que estoy viendo la pantalla, pero solo tengo el 1, el sobre 3
y el 38 sobre 11, pero no me da nada más. y Como toda la 38. multiplicación sí que está haciendo, no me la está dando. Ah, entonces permítame. Y ahora sí salió totalmente, pero como que no me está dando nada de las multiplicaciones que está haciendo, solo ¿Ahí se ve o seguimos con el mismo problema? ahora tengo la pantalla en cero. Ahora, Ahora sí. ahora sí se ve total Entonces, fracción. ¿les parece si repasamos todo de nuevo? Por favor, es que no vi nada. Está bien, Gracias. con gusto. Entonces, bueno, aquí teníamos la notación decimal infinita periódica, ¿verdad? Que recuerden que se hacía un periodo y se repetía y se repetía. Entonces teníamos que pasar esta fracción, que es un tercio, a decimal. Entonces lo que hacíamos era dividir 1 entre 3, pero este 3 era más grande que este 1. Entonces poníamos este 0, de acá para lograr poner este 0. Y ya, continuamos con la división. Un número que multiplicado por 3 me diera cerca de este 10 sería 3, ¿verdad? Pues 3 por 3 es 9. Y ahora, 10 menos 9 es 1. Y ya está coma, ¿verdad? Porque este 3 es más grande que este 1. Entonces esta coma nos permitía poner este 0. Y ahora sí, seguimos con la división. Un número que multiplicado por 3 nos diera cerca un número multiplicado por 3 que nos diera cerca de ese 10, volvía a ser otra vez ese 3. Y ya entonces ponemos aquí 3 por 3, 9, y realizamos esta resta, y otra vez nos daba este 1 de acá. Y ya volvíamos a caer como en un ciclo. Esto se iba repitiendo y repitiendo. Por ejemplo, aquí volvemos a ver que caímos en lo mismo, y por ejemplo, si aquí éramos seguido, por ejemplo, aquí hubiéramos puesto este 0 acá, volvíamos a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y de ahí ya no salíamos. Entonces, esto era un periodo. Ese 3 se nos iba a repetir así hasta llegar a lo más lejos. Entonces, lo que hacíamos era poner que un tercio va a ser igual a 0, y el periodo, que en este caso era el 3 que se nos repetía. Por ejemplo, aquí hay un 3, aquí hay un 3, aquí hay otro 3. Entonces le poníamos un techito para indicar eso mismo, que ese 3 se iba a repetir y repetir y repetir hasta el final. Ahora habíamos pasado al segundo ejemplo, que era con 38 entre 11. Y de igual manera, realizamos la división. Dividíamos 38 entre 11. Entonces, acá sí, 3 por 11, 33. Lo restábamos y nos daba 5. Ah, pero ya este 11 era más grande que este 5. Entonces ocupábamos ponerle un 0 adelante. Y ahí salió esta coma. Ya con esa coma nos permitió poner este 0 de acá y seguíamos con la división. 11 por 4 nos daba 44. Y ahora sí, 50 menos 44 nos daba 60. Bueno, nos daba 6, perdón. Y ya, como habíamos puesto esta coma, podíamos volver a poner otro 0. Ya teníamos el 60. Y ahora sí, un número que, bueno, 5 por 11 daba 55. Y restábamos. Y 60 menos 55, 5. Ah, pero aquí volvimos otra vez. Se nos está repitiendo un paso. Aquí nos había dado 5 y aquí también. Entonces ya se generó ese periodo. Y vamos, aquí seguimos realizando la división, igual de la misma manera, para comprobar que ese era como el periodo. Y ve que aquí se nos está repitiendo 45 y acá 45 otra vez. Entonces lo que hacíamos es 38 entre 11 va a ser igual a 3, y ese periodo, esa repitencia de los números, que era 45. Y le poníamos el techito arriba para indicar que se iba a repetir.
Entonces, de ahí salió la notación decimal infinita periódica. No sé si todavía quedaron dudas o si ya quedó claro. Está claro hasta ahí, gracias. Ah, ok, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a eh, pasar entre conversiones, ¿verdad? Que recuerden que una notación era una manera distinta de ver lo mismo. Entonces vamos a pasar a notación decimal y mixta, el 9 cuartos y, ay, se me pasó, y el 3 cuartos. Entonces volvemos a la pizarrita. Tenemos acá, entonces, el primer ejemplo era 9 cuartos. Vamos a pasarlo a notación decimal. Entonces recuerden, el numerito de arriba lo dividíamos entre el de abajo. Entonces 9 dividido entre 4 y empezamos a realizar la división. Un número que multiplicado por 4 nos diera 9 o cerca de ese 9, el 2. Porque 4 por 2 es 8. Hacemos la resta y a 9 le quito 8, nos daría 1. Oh, mira, otra vez el problema típico que nos pasaba anteriormente. Este 4 de acá es más grande que este 1 de acá. Entonces lo resolvíamos con la coma milagrosa. La ponemos ahí. Y ahora sí, podemos ponerle un 0 a este 1. Y continuamos dividiendo. Un número que multiplicado por 4 me dé 10 o cerca de 10 sería otra vez el 2. 2 por 4, 8. Realizamos esa resta y aquí nos daría 2. Otra vez, este 4 de acá sigue siendo más grande que este numerito de acá. Pero ya pusimos la coma. Entonces podemos ponerle un 0 aquí. Y ahora sí, un número que multiplicado por 4 me dé 20 o cerca de ese 20 sería el 5. Entonces 4 por 5, 20. Y realizamos la resta. A 20 le quito 20, nos daría 0. Y mira, recordando lo anteriormente que vimos, cuando el residuo nos da 0, su decimal es exacto. Ya no es infinito como los anteriores, sino que es exacto. Entonces eso quiere decir que 9 cuartos va a ser igual a 2,25. Ahora tenemos que pasarlo a mixto, igual, 9 cuartos. Vamos a pasarlo a notación mixta. Entonces, lo que hacemos es igualmente, realizamos la división, pero esta vez no vamos a hacerla completa, sino vamos a dejarla ahí como a medias. Van a ver, otra vez, 9, lo dividimos entre 4 y otra vez volvemos. 2 por 4 daría 8. Realizamos la resta y aquí nos dio 1. Y nos quedamos ahí, ya no seguimos. No ponemos esos decimales. Y ahora sí. Entonces, para pasarlo a mixta, agarramos el cociente. Recuerden que el numerito de acá de la división lo ponemos bien en grande, frente. Y ahora tenemos que ponerlo acompañado de una fracción para que no esté solo ese 2. Entonces, nuestro residuo, el número de acá abajo, va a ser nuestro numerito de arriba. Y nuestro número de abajo va a ser nuestro divisor, que es decir, en este caso, el 4. Y así ya pasamos a 9 cuartos a una notación mixta. Entonces, ponemos por acá, 9 cuartos
va a ser igual a 2 entre un cuarto. Ahora volvamos para ver cuál era el otro que teníamos que pasarlo. Vamos a la presentación. Sería 3 cuartos. Oh, veo que Carmen levantó otra vez la manita. ¿Alguna pregunta, Carmen? Ah, disculpen, bueno, no me di cuenta, pero sigo teniendo el mismo problema. Ah, no hay problema. Ah, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a estar todo el rato compartiendo y descompartiendo pantalla para que creo que ahí ya se ve la pizarrita. En negro. Me dice. ¿Es solo a mí que me está presentando esto o será que los demás compañeros están teniendo ese mismo o no? Veo que A Rebeca mí no, a mí me sale bien. Ujú. No entiendo por qué no me está bien. Seguro de ser como el internet o algo así que anda como muy saturadillo. No creo. Otra vez, vamos a dejar de compartir y compartir. Sigue, sigue en negro. Ahora está una pantalla ahí. ¿Mm? Ahí está la pantalla ya que están los números 9/4. Sí, ahí va. Bien. Ajá. Bueno, entonces vamos a hacer rápidamente. Entonces, para Ujú, pasarlo a decimal, realizamos la división. Recuerden, 9 dividido entre 4 y la desarrollan y ya. El cociente, es decir, el número que se coloca acá, va a ser ujú, nuestra notación decimal. Notación decimal. Y así es como lo pasamos de una fracción, que en este caso sería 9 entre 4, a decimales. Ahora, cuando nos pedían mixta, igualmente, hacíamos la división, pero esta vez no es completa. Esta vez la vamos a dejar así como a medio palo, por así decirlo. Entonces, a 9 lo dividimos entre 4 y ujú, empezamos, realizamos, pero ya aquí, para, digamos, continuar esa división, tendríamos que poner una coma, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este 4 ya es más grande que este uno, pero em, no nos, no nos sirve para la mixta, tenemos que dejarla ahí, sin las comas. Entonces, lo que hacemos es, agarramos ay, el cociente, que sería este numerito de acá, y lo ponemos bien grande, lo más grande que podamos. Así. Y ahora tenemos que acompañarlo con una fracción, porque eso trata la mixta. Es como un entero acompañado de una fracción. Entonces, agarramos nuestro residuo, que era el numerito de acá abajo, y lo ponemos como numerador, o el numerito de arriba. Y lo dividíamos entre el divisor, que en este caso es 4, que es el de acá arribita. Es nuestro divisor. Y lo colocamos como el numerito de abajo, nuestro denominador. Y así lo hemos logrado pasar de una fracción, Profe, 9 cuartos. disculpe, Ajá, es que vieras que no entendí esa partecita, no la podrías explicar de nuevo, ay, disculpe. lo de la mixta. Ajá, lo de para pasarlo para dividirlo es. Ajá, entonces, vamos a ver. Eh, vamos, bueno, vamos a empezar desde cero, para que quede bien claro. Y el borrador bien grande. Entonces, tenemos nuestra fracción. 9 entre 4. Lo vamos a pasar a ser mixta. Entonces, dividimos igual. 9
9 y lo dividimos entre 4. Realizamos la división. Entonces, aquí sería 2, porque 2 por 4 nos daría 8. Yep. Y lo restamos a 9, le quitamos 8, nos daría 1. Y aquí, este 4 es más grande que este 1. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos seguir dividiendo, tendríamos que poner una coma. Pero, como lo estamos pasando a mixta, esa coma no la ocupamos, tenemos que evadirla. Entonces, dejamos esa división hasta ahí. Y ahora sí, tendríamos que recolocar esos números para pasarlo a una mixta. Este 2 de acá, que sería nuestro cociente, ¿sí? Formalmente, lo vamos a hacer aquí en grandecito. Y ahora la mixta es un número entero acompañado de una fracción. Entonces, esa fracción va a estar comprendida por el numerito de arriba y el numerito de abajo. Nuestro numerito de arriba va a ser el residuo. Este de por acá, el 1 en este caso. Entonces lo colocamos arriba de la fracción. Y ahora sí, colocamos la rayita. Y el numerito de abajo, el denominador, va a ser el divisor. Es decir, el 4 que teníamos acá. El del puro inicio. Lo colocamos acá abajo. Y así ya logramos pasar 9 cuartos a la notación mixta. Entonces, 9 entre 4 va a ser igual a un 2 y un cuarto. ¿Quedó claro? Ahí sí. ¿O ocupamos otra vez? ¿Alguna explicación? No, ahí está listo. Ok. Excelente. Ahora sí, vamos a pasar al segundo ejemplo, que era 3 cuartos. Tenemos 3 y el 4. Vamos a pasarlo primero a decimal. Entonces, para decimal, si realizamos toda la división completa, sería el número de arriba, acá sería el 3, dividido entre el número de abajo, el 4. Ah, mira, este 4 de acá es más grande que este 3. Entonces, ahora aquí, si ponemos nuestra 0, milagroso, que nos permitía ponerle un 0 a ese 3. Y ahora sí, este 4 sí es más chiquitito que todo el 30. Y ahora, un número que... Disculpe un momento. Ahora sí. Un número que multiplicado por 4 me dé 30 o lo más cercano a 30 que pueda sería el 7. Porque 4 por 7 nos daría 28. Creo que alguien anda ahí como un micrófono. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí. Continuando con la división. A 30 le quito 28. Nos daría 2. Otra vez, este 4 es problemático. Sigue siendo más grande que este 2 de acá. Pero ya pusimos la coma. Entonces, esa coma milagrosa nos permite poner otro 0. Y ahora sí, un número que multiplicado por 4 nos dé 20 sería el 5. Y aquí, otra vez, 4 por 5 sería 20. Realizamos la resta. Y aquí nos daría 0. Entonces, ya como respuesta, vamos aquí. 3 cuartos va a ser igual a 0,75,
que sería la manera de verlo decimal. Ahora vamos a pasarlo a mixto. 3/4 a notación mixta. Y ojo, aquí hay un truco. Bueno, es como algo que va a pasar. Esta fracción, por así decirlo, este 3, el numerito de arriba, es más pequeño que el de abajo. Eso quiere decir que es una eh, fracción propia, que eso significaría que el numerito de arriba sea más pequeño que el de abajo. Y para pasarlo a notación mixta, ocupamos estrictamente que sea al revés, que el numerito de arriba sea más grande que el de abajo. Por un ejemplo, si hubiera sido 4/3, este de acá sí hubiera podido pasarse a mixta, de la misma manera que hemos hecho con el anterior. Pero en este caso tenemos 3/4 y entonces no se puede pasar a notación mixta. Entonces ponemos por acá, no se puede pasar a notación mixta. Notación mixta. ¿Hasta ahí alguna consulta o todo claro? Parece que todo bien. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a hacer como lo contrario que hemos estado haciendo. Vamos a pasar de la notación mixta a una fracción. Dice, para pasar de notación mixta a fraccionaria, se deben seguir los siguientes pasos. Se multiplica la parte entera de la notación mixta por el denominador de la fracción. A esa multiplicación se le suma el numerador de la fracción. Y una vez hecho esto anterior, se debe escribir el resultado sobre el denominador de la fracción. Esto suena loquísimo, ¿verdad? Suena muy trambólico de entender, pero vamos a verlo con un ejemplito. Entonces, vamos a ver, nos pedían pasar estas notaciones mixtas a una notación fraccionaria. Entonces sería 2 1/4 y 8 2/5. Entonces, tenemos el primero que sería 2 1/4, ¿verdad? Vamos a pasarlo a fracción. Recordemos que está de mixto a fracción. Entonces, agarramos este 2 de acá, el grandote, lo ponemos acá arriba, ponemos 2 por, y el denominador, recuerden, el numerito de abajo es el denominador, que haría 2/4. Y a esto le sumamos el que está arriba. Sería 1 en este caso. Y ahora, como es una fracción, ocupamos un número abajo. Entonces, ¿a quién agarramos como en nuestro denominador? Pues al mismo de la fracción. Vamos a agarrar este 4 de nuevo. Y lo colocamos aquí. Y ahora realizamos esas operaciones. 2 por 4 serían 8. Entonces ponemos acá un 8. Y le sumamos 1. 8 más 1 es 8 más 1 es 9. Entonces colocamos un 9 acá arriba. Y ponemos el 4 abajo. Y ya, lo logramos. Ya logramos pasarlo a una fracción. Entonces, 2 1/4 va a ser igual a 9 entre 4. Ahora vamos a pasar al otro ejemplo que nos decía 8 por, perdón, 8 entre 2/5. Esta fracción mixta la vamos a pasar a fraccionaria. Entonces recordemos el numerito grande, el que acompaña a la fracción, lo ponemos arriba a multiplicar
¿Por qué lo vamos a multiplicar? Por el denominador, el numerito de acá abajo. Entonces sería 8 por 5. Y ahora tenemos que sumarle el número que está arriba de esa fracción, que en este caso sería el 2. Y ahora, como es una fracción, ocupamos un denominador y recordemos, agarramos el mismo que tiene la fracción, que sería el numerito de abajo, 5. Realizamos las operaciones. 8 por 5 serían 40. Y ahora 40 más 2, 42. Entre 5. Y ya, lo hemos logrado. 8 y 2 quintos va a ser igual a 42 quintos. Y listo. Ya logramos pasar de notación mixta a fraccionaria. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer un breve receso por si alguien quiere ir a tomar agua o quiere hacerse un sándwich o algo similar. Vamos a tomar un receso de 5 minutos. Son las 8:52. Entonces nos vemos en 5 minutos. Nos veríamos de nuevo a las 8:58. Voy a estar por aquí también por cualquier cosa, por si tienen alguna duda. Y voy a dejarles un contador en pantalla también.
Listo. Están todos por ahí todavía. Ya se despejaron un poco. No sé si alguno tiene alguna duda o consulta de lo que hayamos visto hasta el momento. Pueden activar el micro sin ningún problema. Parece que todo va muy claro. Entonces, continuamos. Lo siguiente que vamos a ver hoy es simplificar fracciones. Esto dice, lo que se hace al simplificar una fracción es transformarla en otra fracción equivalente más simple. Esto se consigue dividiendo el numerador y el denominador entre un mismo número. Entonces, por ejemplo, vamos a simplificar esta fracción 12 entre 16. Volvemos a nuestra pizarra. Entonces vamos a simplificar. 12 entre 16. Entonces buscamos un número que nos logre dividir 12 y 16 a la vez, que sea el mismo número. Por un ejemplo, 12, si lo dividimos entre 2, da algo entero, ¿verdad? Entonces, 12 tenemos candidato que se puede dividir por 2. Ese es nuestro candidato. Ahora vamos si 16. Bueno, 16 también es par, ¿verdad? También termina en 0, 1, en 0, 2, 4, 6, 8. Y ya, esos serían como los términos para ver si es par o impar. Entonces, 16 sí se puede, si es divisible, entre 2 también. Entonces, ahora realizamos esa operación. 12 dividido entre 2 va a ser 6. Y 16 dividido entre 2 va a ser 8. ¿Podremos seguir simplificando? Yo creo que sí. Entonces, otra vez volvemos a hacer el procedimiento. 6, ¿por quién podrá ser dividido, verdad? Parece que por 2 también, otra vez. Ahí. Parece que por 2. Entonces, ponemos acá. 6 dividido entre 2. Y 8 también será divisible entre 2. Sí. Si hay un número que multiplicado por 2 me dé 8. Entonces volvemos a realizarlo. 6 dividido entre 2 sería 3. Y 8 dividido entre 2 sería 4. Y ahora ya no se puede simplificar más. Ya no hay ningún número que divida al 3 y al 4 a la vez, ¿verdad? Porque por 2, 3 dividido entre 2 nos daría decimales, que es como lo que estamos viendo. Entonces no es divisible. 4 sí sería divisible por 2, pero ya el 3 no. 3 sería divisible entre 3, ¿sí? Y es el mismo número. Pero 4 no es divisible entre 3, ¿verdad? No hay una tabla, una tabla que 3 multiplicado por algún número me dé 4. Entonces no es divisible entre 3. Y aquí quedaría nuestra simplificación. Entonces 12 entre 16 va a ser igual a 3 cuartos. Esto lo ocupamos para lo que vamos a ver, que es el tema que sigue. Entonces, ¿qué sería? Transformar de la notación decimal a una fracción. Y ya aquí se nos vuelve a dividir en dos casos. Tenemos otra vez los decimales exactos y los decimales infinitos periódicos. Esos dos tienen distintas maneras de pasarse a una fracción. Primero, vamos a ver de una notación decimal exacta a fracción. Entonces, nos dicen, para realizar este procedimiento se deben seguir los siguientes pasos. Lo primero que se debe hacer es colocar el número en forma de notación decimal en el numerador, es decir, arriba, sin la coma. Después, se debe contar la cantidad de decimales que hay en el número en notación decimal
Y la cantidad que obtengamos serán los ceros que se deben poner después de un 1 en el denominador. Si es posible simplificar, que es lo que acabamos de ver, se debe hacer. Entonces aquí podemos ver que es la notación decimal exacta, 2,25, no tiene rayita. Y 0,048 también es exacto, no tiene rayita, entonces ahí lo podemos confirmar. Vamos a pasar estos dos decimales a una fracción. Volvemos acá. Entonces, el primero era 2,25. Los pasos nos decían era, primero coloque el mismo número en el numerador, pero sin la coma. Entonces sería 225. Ahora le quitamos esa coma y nos quedaría 225. Ahora, ¿quién va a ser el número de abajo? Ponemos un 1 y contamos los decimales que tenga nuestro número. Por ejemplo, 2,25. Sus decimales serían el 2 y el 5. Entonces tendríamos 1 y 2. Por lo cual tendríamos que poner dos ceros. Tiene dos decimales, entonces ponemos dos ceros. Y ahora, si es posible, lo simplificamos. Muchas veces lo dejan hasta aquí, ¿verdad? No lo simplifican, pero nosotros lo vamos a simplificar. Entonces, hay que buscar un número que divida a 225 y a 100 a la vez. El 2 no es, pues 225 no es par. El 3, 100 no es divisible entre 3. Y si no me equivoco, 225 tampoco lo sería. A ver. No, creo que sí. Creo que 225 sí, pero el 100 ya no. Entonces se cancela el 3. El siguiente en la lista sería el 5. 225 es divisible entre 5. Sí. ¿Y 100 es divisible entre 5? Sí. Entonces realizamos la simplificación. 225 dividido entre 5 sería 45. Y 100 dividido entre 5 nos daría 20. Como que todavía se puede como simplificar más. Entonces continuamos. Voy a soplar la pista. Ambos son divisibles entre 5 de nuevo. 45 es divisible entre 5 y 20 es divisible también entre 5. Entonces 45 dividido entre 5 sería 9. Y 20 dividido entre 5, 4. Y ya aquí no se puede simplificar más. Entonces 2,25 va a ser igual a 9 cuartos. ¿Tienen tiempo? Lo pueden verificar perfectamente. Pueden pasar de una fracción a decimal y ahí lo comprobarían, ¿verdad? Por cualquier cosilla. Ahora, el segundo que nos pedían era 0,048. Recordemos, ponemos todo este número de acá arriba, pero sin la coma. Entonces sería 48. Técnicamente sería como 0048, pero esos ceros de adelante los vamos a omitir. Entonces, en el numerito abajo, ponemos un 1 y contamos los decimales que hay. En este caso tenemos 1, 2, 3. Entonces ponemos 3 ceros. Y vemos si se puede simplificar. En este caso, 48 es par, entonces puede dividir entre 2. Y 1000 también es par, entonces también se puede dividir entre 2. Entonces, 48 dividido entre 2 nos daría 24. Y 100 dividido entre 2, que sería la mitad, nos daría 500. 1000 dividido entre 2 nos daría 500. Esto va a ser igual a, bueno, se puede seguir simplificando. 24 también es divisible entre 2. 500 también lo es. Entonces, 24 sería 12. Y 500 dividido entre 2 sería 250. Ambos siguen siendo par, se puede seguir simplificando. Generalmente no ponen simplificaciones tan largas, pero es
curioso hacer todo este procedimiento. 12 dividido entre 2 y 250 dividido entre 2. 12 dividido entre 2 sería 6. Y 250 dividido entre 2 sería 125. Y ya ahí quedaría 0,048, que es nuestro decimal, lo pasamos a fracción y nos dio 6, bueno, 6 entre 125. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo correcto? Porque ahora siguen la expansión periódica, pasar de expansión periódica a una fracción. Entonces sí. Y ahora, notación decimal con expansión decimal infinita periódica. Para realizar este procedimiento, se deben realizar los siguientes pasos. Se coloca en el numerador el número en notación decimal sin la coma, igual que como lo habíamos hecho anteriormente. Una vez realizado esto anterior, se le resta la parte entera, es decir, lo que está antes de esa coma de la notación decimal al número que está en el numerador, es decir, a lo de arriba. Después de realizar esta resta, se debe contar la cantidad de cifras que tiene el periodo de la notación decimal, es decir, volver a contar sus decimales. Y por cada cifra se va a colocar un 9. Ven que ya no son unos y ceros, ahora son 9 los que vamos a poner. Por último, si es posible simplificar, y lo vamos a hacer. Entonces, hacer una nueva hoja y vamos a pasar de una notación infinita periódica o notación periódica, como le quieran llamar, periódica a fracción. Y vamos a ver los ejemplos. En este caso nos van a pedir que pasemos 0,1 y tenemos el techito y 1,27 y sería con un periodo, entonces tiene el techito arriba. Entonces vamos con el primero, 0,1 y el techito. Todo lo que hacemos es igualmente, ponemos el número sin la coma arriba, en este caso sería 0,1, pero vamos a omitir ese 0 de adelante y ponemos solo el 1, menos, y le vamos a restar lo que está antes de esta coma. En este caso sería 0. Hacemos la rayita. Y ahora colocamos 9 abajo, así como sea el periodo, ¿verdad? Todo lo que se repite. En este caso, solo tenemos el 1 que se va a repetir, solo hay un decimal. Entonces colocaríamos solo un 9. Realizamos esta operación, 1 menos 0 sería 1 y el 9 abajo. Y listo, ya lo logramos. Profe, disculpa, Sí, ajá. ¿por qué es que se pone el 9? El 9 es porque estamos pasando con infinitos periódicos, es decir, tienen este techito. Ok, Por entonces siempre cuando esté en techo se pone un 9, ¿verdad? En Ajá, 1. se ponen 9, ajá. Y Ok, cuando no hay techito, cuando son decimales así, sin techito, vamos a colocar 1 y ceros, dependiendo de los decimales que haya. ok. Ok, y listo. 0,1 con techito, para que no se moje con estas lluvias, va a ser igual a un noveno. Y ahora el otro que nos pedían de ejemplo era 1,27 con techito. Otra vez, seguimos el mismo procedimiento. Lo colocamos ahora todo el número sin la coma, sería 127. ¿verdad? Le quitamos solo la coma. Y le restamos lo que esté antes de esa coma. En este caso, solo hay un 1. Entonces ponemos menos 1. Contamos cuántos decimales hay. Solo hay 1 y 2. El 2 y el 7. Entonces, colocamos 2 nueves por tener ese techito. Entonces, esto va a ser igual 127 menos 1, 126 entre 99. Ahora, esto, si no me equivoco, se podría simplificar. Para soplarles un poquillo
Estos se pueden dividir por 3 ambos. Entonces, 126 dividido entre 3 es 42. Y 99 dividido entre 3 sería 33. Aún se puede simplificar un poquillo más. Vamos a soplarles otra vez. Se puede dividir entre 3 ambos. Entonces, 42 dividido entre 3 va a ser 14. Y 33 dividido entre 3 va a ser 11. Y listo, ya lo logramos. 1,27 con techito va a ser igual a 14 entre 11. Y aquí hemos logrado pasar de notación decimal, infinita periódica, a una fracción. ¿Alguna duda? ¿Todo correcto? Pues, creo que todo está claro. Vamos ahora a pasar a otra parte que que lo pide mucho en los exámenes, que vamos a comparar fracciones. Se puede decir que una fracción va a ser mayor que otra, o que va a ser menor que otra, o pueden ser iguales también. Y hay dos formas de determinar cuál es. Ustedes eligen como la que más les guste. Tenemos que estar pasando de una notación fraccionaria a decimal para comparar, o podemos multiplicar en X las fracciones que se van a comparar. Esta multiplicación en X tiene como un secretillo, pero la pueden recordar como haciendo una X con sus brazos. Ahorita la vamos a ver. Vamos a comparar fracciones. Entonces, primero, bueno, vamos a comparar 7 entre 10 contra 5 octavos. Tenemos otro ejemplo también. Vamos a comparar 4 octavos contra 6 décimos. Y por último, vamos a comparar menos 2 tercios contra menos 3 cuartos. Entonces, vamos a hacer acá un espaciecito. Y vamos a poner como título comparación de fracciones. Entonces, el primero era 7 décimos. Bueno, vamos a hacerlo bien en grande para que se vean bien. 7 décimos contra 5 octavos. Entonces, vamos a usar el método de la multiplicación en X. Y esta multiplicación la vamos a hacer así. Este 8 de acá se va a multiplicar con este 7 de acá. Vamos a ponerle una flechita. Y ahora este 10 lo vamos a multiplicar con ese 5. Y empezamos. Ven que esto es como cruzar los brazos en X. Por ejemplo, su puño, que sería como la flechita hasta acá, y este otro puño sería como esta otra flecha de acá. Entonces, 7 por 8 nos daría 56. Y 10 por 5 nos daría 50. Y estos dos números de acá son los que tenemos y vamos a comparar. Recuerden que la boquita se come al mayor, por ejemplo, y 56 es más grande que 50. Entonces, esto sería así. Y se leería que entonces 7 décimos es mayor que 5 octavos. O 5 entre 8. Ahora, el segundo que nos pedían era, hacer una rayita aquí, era 4 octavos con 6 décimos. Esta vez lo vamos a hacer de manera decimal, que es la otra manera, pero ustedes eligen cuál usar. En lo personal me gusta más esta de la cruz, que es como más sencilla, pero vamos a usarlo decimal. Entonces, vamos a pasar a decimal 4 octavos. De paso,
Si hacemos un repaso de lo que vimos anteriormente, entonces recordemos 4 dividido entre 8. Ah, mira, este 8 es más grande que este 4. Entonces colocamos el 0, para lograr poner este 0 de acá. Y continuamos. Un número que multiplicado por 8 me dé 40 o cerca de 40 sería el 5. 5 por 8, 40. Y aquí nos dio 0. Bueno, ahí para recordar, nos dio un decimal exacto. Entonces, 4 entre 8 nos dio 0,5. Entonces, vamos a ponerlo aquí en una cajita. Ahí. Esta caja media chueca. Ahí. Listo. Ahora vamos a pasar a la otra fracción. Dámosle aquí y como que esa parte. Sería 6 décimos. Entonces volvemos. Vamos a pasar a decimal. Entonces 6 dividido entre 10. 10 es más grande que 6. Entonces ponemos el 0, milagroso. Voy a poner ese 0 ahí. Y ahora sí, número que multiplicado por 10, que me dé 60, sería el 6. Entonces ponemos 60 acá. Y ya nos dio 0. Ya no podemos seguir dividiendo. Entonces, 6 décimos va a ser igual a 0,6. Y ahora sí, ¿quién es más grande? ¿0,5 o 0,6? Ah, nos vamos a comer al 0,6, que es mayor. Entonces, 4 octavos, por decirlo, es menor que 6 entre 10. Si uno quisiera, también los hubiera podido hacer así, como en cruz, multiplicando. Pero aprovechamos para aprender este método del decimal. Y ahora vamos a pasar, ay, me puse muchas páginas. Vamos a pasar a otro ejemplo, que era el último, que era menos 2 entre 3 y menos 3 entre 4. Vamos a usar el método de multiplicar en cruz y le hacemos las flechitas. Ahí. Hacemos las flechitas acá y multiplicamos 4 por menos 2, menos 8. Y 3 por menos 3, menos 9. Y ahora ven que son números negativos. Tenemos que sacar quién es mayor. Entonces tenemos como un truquillo. Piensen que esto es como una deuda. Entonces, ¿qué se comerían ustedes mejor? ¿Una deuda de 8 o una deuda de 9? Ah, es mejor la deuda de 8, ¿verdad? Entonces, menos 8 es más grande que menos 9. Es como particularidad cuando son negativos. Es como que van al contrario. Entre más grande sea, como entre comillas, más pequeño es. Entonces, menos 2 entre 3 es más grande o es mayor, como lo quieran ver. Más grande que menos 3 cuartos. Y listo. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Todo claro como el agua? Parece que sí. Entonces vamos a continuar. Aquí hay como una pequeña aclaración con los signos. Los números racionales en los que el numerador, el numerito de arriba, y el denominador tienen el mismo signo, tendrán una notación decimal positiva. Por ejemplo, aquí 3 entre 4. Ambos son positivos. Entonces va a ser igual a 0,75. 32 entre 32. Ambos son positivos. Entonces su resultado es positivo. Y aquí esto es menos 1 entre menos 2.
ambos tienen el mismo signo. Entonces, su resultado decimal va a dar positivo. ¿Qué pasa si uno es negativo y el otro positivo? Es lo que vamos a ver. Por otro lado, si el numerador, el numerito de arriba y el denominador tienen distinto signo, la notación decimal será negativa. Entonces tenemos 3 entre menos 4, 3 es positivo y menos 4 es negativo. Entonces el resultado decimal va a ser negativo. Lo mismo pasa para acá. Menos 32 entre 32. El de arriba es negativo y el de abajo positivo. Entonces su resultado va a ser negativo. Y vemos que aquí tiene un menos adelante. Entonces, este menos lo podemos atribuir como al de arriba. Entonces quedaría menos 1 entre 2, que es 1 negativo entre 1 positivo. Entonces los decimales van a dar negativos. Ahora una aclaración. Recuerdan que las fracciones jamás de los jamases pueden tener un cero abajo. Vamos, como que no existiría eso. Pero sí pueden tenerlo arriba. Y cualquier número que tenga el cero arriba y abajo sea cualquier otro, va a dar 0. Entonces 0 entre menos 4 es igual a 0. 0 entre 32 es igual a 0. Y menos 0 entre 100 va a ser igual a 0. Ahí el número abajo puede ser cualquiera, que ustedes imaginen. Ahora vamos a hacer una práctica de examen. Estas son preguntas sacadas directamente de un examen. Esto es como ya lo más interesante del curso. Y ahora dice, el número 0,2 con un techito arriba en su notación de fracción corresponde a. Entonces tenemos que pasar, eh, vamos a ver, vamos a bajar acá. Tenemos que pasar 0,2 con techito a una fracción. Entonces recordemos, ponemos el número sin la coma, 0,2 es igual que 2. Y le restamos lo que esté antes de esa coma, que en este caso sería 0. Entonces sería menos 2, 2 menos 0. Entre, y vamos a poner aquí 9 conforme sea el periodo. Entonces, solo tenemos un 2, colocaríamos solo un 9. Esto va a ser igual a 2 novenos. Entonces, 0,2 con techito va a ser igual a 2 entre 9. Vamos al PowerPoint y la respuesta correcta sería la B. Otra pregunta. Un número, está como que nos la cambiaron, pero sigue siendo como la misma temática. Un número entre 3 cuartos y 7 cuartos corresponde a, y ven que aquí ya nos dan los decimales. Entonces tenemos que pasar 3 cuartos y 7 cuartos a notación decimal. Entonces, vamos a ver. Pregunta 2. Entonces, vamos a pasar 3 cuartos a notación decimal. Recordemos, ponemos el numerito de arriba y lo dividimos entre el numerito de abajo. Nos sucede el problema de que este 4 es más grande que este 3. Entonces ponemos el 0, milagroso para poder poner este 0 de acá. Y ahora sí, un número que multiplicado por 4 me dé 30 o cerca del 30, el 7. Entonces, 4 por 7, 28. Realizamos la resta. Nos daría que 30 menos 28 es 2. Este 4 sigue siendo más grande que este número de acá que tenemos que seguir dividiendo. Pues ya pusimos una coma. Vamos a poner otro 0 ahí. Y ahora sí, un número que multiplicado por 4 me dé 20 o cerca de 20. Sería el 5. 4 por 5, 20. Realizamos la resta. Y nos dio 0. Entonces, 3 cuartos va a ser igual a 0,75.
La otra sería 7/4, ¿verdad? El otro número que nos pedían. Bueno, que nos dieron. Entonces lo vamos a pasar otra vez a decimal. 7, el numerito de arriba, lo vamos a dividir entre el numerito de abajo. Ah, mira, ese 4 ahora sí es más pequeño que ese 7. Ya no puede, no tenemos que poner esa coma. Entonces, 4 por 1 nos daría 4, porque ya si ponemos un 2 aquí, daría 4 por 2, 8 y ya nos pasamos, ya no nos sirve. Entonces, a 7 le quito 4, nos da 3. Ah, mira, ahora sí, este 4 es más grande que este 3 que tenemos que seguir dividiendo. Hmm, La coma milagrosa. Esa coma es mágica. Entonces, otra vez ponemos el 0. Y ahora sí, un número que multiplicado por 4 me dé 30 o cerca de 30 sería el 7. ¿Verdad? 4 por 7, 28. Realizamos la operación, nos da 2. Este 4 sigue siendo más grande que este 2. Pero ya pusimos una coma. Entonces podemos poner aquí un 0 sin problema. Y continuamos. Un número que multiplicado por 4 me dé 20 sería el 5. Entonces 4 por 5, 20. Y nos dio 0. Entonces 7/4 va a ser igual a 1,75. Y el problema nos pedía un número entre estos dos. Entonces tenemos que buscar un número que sea, bueno, o que esté entre 0,75 y 1,75. Entonces vamos a ver nuestras respuestas. 0,50 es más pequeño que 0,75. Entonces ya no nos sirvió. Vamos con la otra. 1,25. Estará el 1,25 entre 0,75 y 1,75. Sí, ¿verdad? Pues es este de acá, es más pequeño que este, pero este sí es más pequeño que este otro de acá. Entonces, respuesta correcta sería la B. Y además veamos que si ya tomamos, por ejemplo, la C, ya nos dio 2, algo, que ya eso es más grande que 1,75. Y la D, ni para qué, ¿verdad? La D ya nos pasamos. ¿Alguna consulta con este ejercicio? Para continuar. ¿Todo claro? Listo, continuemos. Ahí. Considera las siguientes afirmaciones. Entonces analicemos la primera. 9 medios es igual que 4,5. Entonces, de la misma manera, tenemos que pasar 9 medios a decimal. Entonces, el número de arriba lo dividimos entre el número de abajo. Y ahora sí, un número que multiplicado por 2 me dé 9 o cerca de 9 sería el 4. Entonces, 2 por 4, 8. A 9 le quito 8, nos daría 1. Y ahora sí, este 2 es más grande que este 1, que tenemos que seguir dividiendo. Entonces, la coma milagrosa. Logramos poner ahí ese 0. Y continuamos. Un número que multiplicado por 2 me dé 10 o cerca de 10 sería el 5. Entonces, 2 por 5, 10. A 10 le quito 10, nos dio 0. Y hasta ahí nos quedó la división. Entonces, 9 medios sería igual a 4,5. Y entonces, esa primera afirmación es verdadera. Ahora vamos a analizar la segunda. 5 entre 3 representa un número con expansión decimal periódica. Recuerden que periódica era que tenía techito, entonces se va a repetir. Entonces tenemos que comprobarlo.
Entonces, volvemos a lo mismo. 5 tercios. Y lo vamos a dividir. 5 y lo dividimos entre 3. El número de arriba lo dividimos entre el de abajo. Número que multiplicado por 3 me dé 5 o cerca de ese 5 sería el 1. Entonces aquí colocamos 3. De 3 por 1, 3. Y ahora a 5 le quito 3, nos daría 2. Tenemos que seguir dividiendo, pero este 3 es más grande que este número de acá, la coma milagrosa. Ahí siempre van a tener que sacar comas porque estamos hablando de racionales, que es como su característica. Entonces podemos poner un 0 y seguimos. Un número que multiplicado por 3 me dé 20 o cerca de ese 20 sería, vamos a ver, 3 por 4, El 6, profe, no. 6. Entonces, pues, ajá, excelente. Muchísimas gracias. Entonces, aquí 3 por 6, 18. Y volvemos a dar 2. Ah, mira, este 3 es más grande que este 2. Tenemos que poner otro 0. Y otra vez, un número multiplicado por 3 me da 20 o cerca de 20, sería el 6. Entonces ponemos 18 otra vez. Ah, y otra vez, caímos en un bucle ya. Se nos vuelve a repetir y repetir ese proceso. Entonces, sí es periódico, porque hay 5 tercios va a ser igual a 1, y el periodo, que era lo que se repetía. En este caso se nos va a repetir 6, 6, 6, 6, ahí hasta el infinito. Entonces sería 1,6 con techito. Quiere decir que sí es un decimal periódico. Entonces, si la primera era verdadera y la segunda acabamos de ver que también es verdadera, entonces eso quiere decir que de ellas son verdaderas ambas. Y ya, el último ejercicio de la noche. Esto viene un poco cargadito, pero bueno. Nos dicen, vamos a responder 3 ítems, el 3, el 4 y el 5. A continuación se muestra una tabla con las cantidades de 5 tipos de bebidas que se vendieron en una actividad benéfica. Entonces vemos que de té frío se vendieron en cantidad de litros 3 medios, de agua dulce se vendieron 4 litros, de chocolate 5 cuartos, de jugo de naranja 3,5 y de fresco de maracuyá se vendieron 4 y un medio. Ahora nos preguntan, ¿se vendieron? Nos damos la respuesta, litros de té frío. Y las respuestas están en decimales. Y vemos que té frío está en fraccionaria. Qué problema, ¿verdad? Entonces vamos a solucionar pasando este 3,2 a notación decimal. Tenemos 3 medios. Vamos a pasar a decimal, recuerden, pasamos dividiendo. El numerito de arriba lo dimos entre el de abajo. Y ahora sí, aquí nos daría 1, porque 1 por 2 nos daría 2. Y realizamos la resta. Entonces a 3 le quito 2, 1. Ahora este 2 es más grande que este 1. No hay problema. Ponemos la coma milagrosa. Entonces podemos poner este 0 de acá y seguimos continuando. Un número que multiplicado por 2, que me dé 10, sería el 5. Entonces, a 10 le quito 10, nos dio 0. Y eso quiere decir que 3,2 va a ser igual a 1,5. Y ahora vamos a las respuestas. Entonces, ¿se vendieron 1,2? No. ¿Se vendieron 1,5? Sí. Pues 3 entre 2 va a ser igual a 1,5. Entonces la respuesta sería la B. Ahora, otra pregunta igual. ¿Se vendieron? No sabemos la cantidad.
litros de jugos de naranja. Y volvamos a ver cuánto eran las naranjas. Las naranjas están en decimales, 3,5. Y nuestras respuestas están en fracción. Entonces vamos a pasar 3,5 a una fracción. Tenemos acá 3,5 a fracción. Vemos que es un decimal exacto, no tiene techito. Entonces ponemos el número sin la coma y lo dividimos entre 1 y contamos sus decimales. En este caso solo hay 1, sería el 5. Entonces ponemos un 0 y vamos a ver. Vamos a ver las respuestas. Ahí, vamos a ver qué está pasando. Jugo de naranja, 3,5. Ajá, entonces hay que simplificar. 35 se puede dividir entre 5 y el 10 también. Entonces 35 dividido entre 5 va a ser 7. Y 10 dividido entre 5 va a ser 2. Entonces 3,5 va a ser igual a 7 medios. Y ahora sí, se vendieron y vamos a la respuesta 7 medios. Entonces se vendieron 7 medios litros de jugo de naranja. Vamos a ver la última pregunta. Se vendieron 1,25 litros de chocolate. Entonces vamos a ver cómo estaba el chocolate. El chocolate está en fracción. Y nos están dando un número decimal. Entonces vamos a pasar 5 cuartos, que corresponde al chocolate, a decimal. Vemos acá. 5 cuartos, vamos a pasarlo a decimal. Entonces el numerito de arriba va a ser dividido por el número de abajo. Ahora, 1 por 4 nos daría 4. Y realizamos la resta. A 5 le quito 4, nos daría 1. Y ahora, este 4, ¿qué es más grande que este 1? Otra vez, la coma milagrosa. Y así podemos poner un 0. Ahora, un número que multiplicado por 4 me dé 10 o cerca de 10 sería el 2. Porque 4 por 2 nos da 8. Y ahora sí, realizamos la resta. A 10 le quito 8. Nos daría 2. Este 4 sigue siendo más grande que este 2. Pero ya pusimos la coma. Entonces no se nos permite poner ese 0. Y ahora sí, un número que multiplicado por 4 me dé 20 o cerca de 20 sería el 5. Entonces 4 por 5, 20. Y a 20 le quito 20, 0. Eso quiere decir que 5 cuartos va a ser igual a 1,25. Y efectivamente, entonces se habrán vendido 1,25 litros de chocolate. Ahora, se vendieron más litros de agua dulce que de fresco de maracuyá. Entonces volvemos a la tablita. Vemos que de agua dulce se vendieron 4 litros y de fresco de maracuyá se vendieron 4,5. Es una manera curiosa de, bueno, hay como un truquillo, ¿verdad? Porque vemos que este 4 está aquí solito y este 4 aquí está acompañado de una fracción. Sería 4 más 1/2. Entonces se vendió más fresco de maracuyá. Pero así no serviría como en general para todos los casos, ¿verdad? Es como una manera, un casillo que tiene como ese truquillo, pero vamos a ver cómo se daría en realidad. Tendríamos ya agua dulce 4, entonces vamos a pasar ese fresco de maracuyá a notación decimal, pero no sabemos, ¿verdad?, cómo pasar de una mixta, 4,5, a decimales directamente. Entonces tenemos que pasar por un procedimiento. Entonces, esta mixta la vamos a pasar a una fracción. Entonces recuerden, colocamos el número grandecito arriba
por número grande por este número de abajo. Entonces, este caso sería por 2. Y le sumamos el numerador, que es el número de arriba. Más 1. Lo dividimos o hacemos la rayita y abajo ponemos el mismo denominador de la fracción, que sería 2. Realizamos la operación. 4 por 2 serían 8. Y 8 más 1 serían 9. Y ahora 9 entre 2. Ahora sí, ya tenemos un caso conocido. Sabemos pasar de fracción a decimal. Entonces, vamos a pasar 9 medios a decimal. Entonces, 9 medios a decimal. Entonces, colocamos el número de arriba y lo dividimos entre el de abajo. Un número que multiplicado por 2 me dé 9 o cerca de ese 9 sería 4. Entonces, 2 por 4, 8. A 9 le quito 8, 1. Este 2 es más grande que este 1 que tenemos que seguir dividiendo. La coma milagrosa. Ponemos ese 0 ahí. Y ahora sí, un número que multiplicado por 2 me dé 10 o cerca de ese 10 será el 5. Entonces 2 por 5, 10. Y realizamos esta resta. Y nos dio 0. Entonces eso quiere decir que 4 y un medio va a ser igual a 4,5. Y recordemos que eso corresponde al fresco de maracuyá. Y si de agua dulce vendimos 4, entonces sí se vendió efectivamente más fresco de maracuyá que agua dulce. Entonces se vendieron más litros de agua dulce que de fresco de maracuyá. Es falso, es al revés. Vendimos más fresco de maracuyá que agua dulce. Entonces en este caso, de ellas son verdaderas, solo la primera, que ya la habíamos sacado.